Gracias, Fernando. Bueno, yo voy a retomar algunos elementos que ya se mencionaron esta mañana. Fabio tocó algunos de los elementos sobre descentralización y ahorita pues Lorena también ya ha ido recogiendo parte de la discusión. Entonces, para empezar, pues nosotros nos tenemos que ir a nuestra Constitución Política del 91. Como decía Carlos, hay países que venían en este proceso antes del boom de las extractivas. Colombia es uno de ellos. Desde mediados de los 80 el país venía en avances sobre el tema de descentralización, y es la Constitución la que materializa y concreta estos impulsos que se venían dando. Y el artículo primero de la Constitución plantea que Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, ¿no? Entonces, desde los 90 se empieza después a desarrollar algunas normas y acciones para tratar de poner en práctica, sobre todo con fuerza, el tema de la descentralización, pero hasta en la actualidad sigue siendo un reto que esos principios funcionen armónicamente. Y pues el sector minero no es ajeno a esta tendencia, y también hay otros principios que la Constitución plantea para darle dientes a esa autonomía y a esa descentralización, que son los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Entonces, allí dice cómo se tiene que dirimir esa tensión entre Estado unitario y descentralizado mediante estos principios. Lo que pasa es que la puesta en práctica también de esos principios todavía los vemos muy abstractos, y todavía no hay como una certeza de cómo llevarlos a la práctica. Entonces, sobre todo en el tema minero, la Corte Constitucional ha hecho mucha alusión a usar estos principios para poder subsanar esas debilidades que se encuentran entre competencias nacionales y subnacionales, y pues la realidad no refleja que estos principios, todavía no sabemos eso cómo se hace, pues. Entonces, aquí en materia minera, pues estos otros principios son importantes, pero todavía no están desarrollados y siguen siendo un reto para la coordinación entre las entes nacionales y locales. El otro artículo importante de la Constitución es el 332, que plantea que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos del subsuelo. Entonces, aquí también genera esa tensión, ese problema de quién administra y quién toma las decisiones sobre el subsuelo y sobre el suelo, porque sobre el suelo pues las entidades territoriales tienen una competencia de ordenarlo, pero entonces el Estado, que la misma Constitución también dice, Estados son entidades territoriales, departamentos y resguardos indígenas, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que el gobierno o los distintos gobiernos nacionales han interpretado este artículo como una facultad exclusiva de ellos para tomar las decisiones sobre la explotación de esos recursos naturales no renovables, ¿no? Ellos han dicho, Estado es gobierno nacional y gobierno nacional toma las decisiones sobre dónde y cómo se explota el subsuelo. Y se está desconociendo que Estado pues también es la entidad territorial, ¿no? Y el departamento. Entonces, bajo esa óptica, bajo esa mirada, se expide el Código de Minas en el 2001, pues se reforma el Código de Minas en el 2001 con un artículo que Fabio mencionaba esta mañana, que era el artículo 37, y decía, las entidades territoriales básicamente no pueden prohibir la minería en sus territorios, porque pues eso es competencia nuestra, porque nosotros somos, como gobierno nacional, somos dueños del subsuelo. Entonces, a pesar de que había una competencia clara de ordenamiento del territorio por parte de la entidad, el Código de Minas, que es una ley inferior, sale a prohibir a la entidad territorial delimitar, digamos, o hacer un ordenamiento minero en sus jurisdicciones, ¿no? Entonces, esta es una clara como intromisión y como violación a las competencias que, pues, también por principio constitucional tenían las entidades territoriales.
Entonces, aquí se va viendo cómo se configura un esquema jerárquico y centralizado en el manejo de los recursos, que es precisamente completamente contrario al espíritu de la misma constitución política, ¿no? Entonces, el manejo centralizado de la toma de decisiones no más empieza cuando se empieza a definir la política económica desde inicios del 2000, pues con el boom minero, que son decisiones que toma el gobierno nacional en materia económica, en materia de política económica, y no tiene en cuenta sus entidades territoriales y no tiene en cuenta pues, a los departamentos en esa configuración de la política, y obviamente se evidencia que es una visión de corto plazo y con un afán de generar unas rentas que iba a necesitar pues, para implementar sus mismos programas de gobierno o sus planes de desarrollo. Entonces, en este esquema, los departamentos son casi invisibles, ¿no? A excepción de un manejo de renta que hacen a través de regalías, y los municipios, como lo mencionaba Lorena, aparecen como unos actores con unas pequeñas funciones que no son las más agradables en los territorios, ¿no? Porque son las funciones de seguimiento y control de minería, en este caso pues minería ilegal, informal. Bueno, entonces son los que tienen que ir al territorio y verificar si los que tienen contratos de concesión están cumpliendo con los términos del contrato, y si no, pues tienen que ir a cerrarles la mina, que muchas veces son mineros del territorio. Entonces es un alcalde generalmente con un policía a ir a una mina donde hay 30 mineros del territorio a cerrarles la mina, y es echarse pues al hombro pues ese conflicto que se puede generar, y muchas veces el mismo alcalde dice yo no voy a cerrar eso porque pues mi seguridad incluso está ahí en peligro, ¿no? Entonces también decían en entrevistas con algunos funcionarios que nosotros tuvimos que ellos sienten no, el gobierno nacional toma las decisiones y simplemente nosotros somos unos operadores de esas decisiones, pero realmente no se están dando cuenta que nosotros somos los que estamos manejando o llevando como la peor parte, que son los impactos de la actividad extractiva en términos de los impactos ambientales, sociales, económicos en ese territorio. Entonces, evidentemente la centralización de las decisiones está violando reiteradamente el principio de autonomía territorial, y eso se está traduciendo en el aumento de los conflictos socioambientales en nuestro país. Yo creo que ustedes saben que el Atlas de Justicia Ambiental pues ya ubica a Colombia en el segundo lugar de conflictos socioambientales, y eso ha tenido un incremento muy importante recientemente, y está muy relacionado con la actividad extractiva, ¿no? Entonces esto le añade un factor más de complejidad para analizar el problema, digamos, o analizar una gobernanza en el territorio. Otra cosa que también hablaban esta mañana es del incremento, o sea, yo creo que se ha ido como aumentando la conciencia ambiental de la ciudadanía, y esto tiene mucho que ver con el empoderamiento de las comunidades y las acciones o los repertorios de actuación que ha venido pues teniendo últimamente, y pues bueno, que se reflejan también en esos conflictos socioambientales. Entonces hay incrementos en movilizaciones sociales, protestas, pero también se mencionaba el uso de mecanismos de participación directa que tal vez antes estaban empolvados, como las consultas populares, y el más reciente, el litigio, que para nuestro caso pues la Constitución nos dio ese derecho de las tutelas ante la Corte Constitucional para reivindicar derechos individuales. Entonces la comunidad, yo creo que o la ciudadanía ya en una situación extrema de no tener más herramientas, empieza a recurrir a estas demandas bueno, para pronunciarse y hacerse oír frente a decisiones que han sido tomadas sin consultarlos.
Entonces, por eso vemos que hay unas altas cortes, porque también el Consejo de Estado ha tenido algunas demandas y también se ha pronunciado sobre algunos asuntos mineros y ha tenido un papel protagónico desde hace unos 10 años, yo creo, y ya se han hecho algunas cuentas que por lo menos en los últimos 7 años la Corte Constitucional ha emitido unos 25 a 30 fallos en materia minera, que si se quiere ver, han sido en contra del sector privado o desde el otro lado es garantizando derechos individuales y colectivos, sobre todo el derecho al ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho al agua. Entonces, en esas sentencias hay una que está diciendo en el proceso de titulación minera, el gobierno nacional debe acordar con los municipios medidas para garantizar el ambiente sano y contrarrestar los impactos sociales. Entonces, ahí ya se plantea una necesidad de coordinación con las entidades territoriales. Otra sentencia plantea que en la definición de áreas de reserva minera se debe concertar previamente con las autoridades locales dónde van a ser ubicadas. Esta no puede ser una decisión exclusiva del gobierno nacional, sino que debe haber ahí también una intervención de la entidad territorial. Una muy importante que sucede en el 2016 es declarar inexequible el artículo 37, el artículo del Código de Minas que prohibía a la entidad territorial prohibir la minería. Entonces ya no tenemos ese artículo, lo tumba finalmente por una cuestión de forma, porque se había demandado varias veces, no se había logrado, y esta vez se tumba por una cuestión de que ese tipo de prohibiciones debería ser una ley orgánica y no debía estar dentro de esta ley del Código de Minas. Y esta sentencia deja un vacío legal importante que todavía estamos como en este limbo de, bueno, ahora las autoridades pueden, pero ¿cómo? ¿Bajo qué ley? ¿Cómo lo hacemos? Otra sentencia habla de garantizar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la minería, y más recientemente, ahorita este fin de semana, la Corte tumba la delimitación del páramo de Santurbán, que es un páramo que tiene una riqueza muy grande en oro y tenía poblaciones que estaban viviendo y estaban dedicadas a la explotación minera, ¿no? Entonces, esa delimitación pues había prohibido la actividad minera y había un conflicto socioambiental muy grande en el páramo, y el fin de semana la tumba, y aquí también nos despeja un poco la incertidumbre que teníamos con la Corte Constitucional, porque este año cambiaron más de la mitad de sus magistrados y habían entrado o han entrado muchos magistrados con otro tendencia más conservadora, y se creía que esta Corte iba a estar un poco más viendo cómo dejaba reglas de juego más estables para pues que el país pudiera, digamos, avanzar hacia un entorno económico más estable. Entonces, esta sentencia con una nueva Corte también nos da una idea de que va a seguir defendiendo algunos derechos colectivos e individuales, y el argumento de esta sentencia también es la no participación ciudadana para la delimitación del páramo. Y bueno, sobre las consultas populares, que también pues se han realizado 8 o 9 consultas populares hasta el momento, como se decía, y ya vienen en cola otras que están ahí a la espera. También es un mensaje de la ciudadanía de que se vinculen sus intereses en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, en definitiva, la tensión que se ve es las decisiones del subsuelo no pueden pasar por encima del suelo, del ordenamiento del suelo, y entonces cuando nosotros vemos que la entidad territorial tiene competencia, de la mano viene la participación ciudadana, pues porque la entidad territorial realmente pues debe basarse en lo que diga su comunidad para, pues digamos,
entrar a discutir con un gobierno nacional. Bueno, y creo que por cuestiones de tiempo ya lo dejo hasta ahí. Muchas gracias.